noches, profesora y compañeros. El tema que vamos a presentar es Belisario Betancur, procesos de paz con las guerrillas de las FARC y el M-19. Los integrantes son Frederick Soler, Juan Tibacuy, David Tiuzaba, Angélica Torres, Dayana Vanegas y Alejandro Sarmiento. Belisario Antonio Betancur Cuartas nació en Amagá, Antioquia, el 4 de febrero de 1923 y murió en Bogotá el 7 de diciembre de 2018. Fue un abogado, escritor, poeta y político colombiano, 2 veces candidato presidencial por el Partido Conservador y presidente de la República de Colombia durante el periodo de 1982 a 1986. Como presidente de Colombia intentó 2 procesos de paz con las guerrillas de las FARC y el M-19, los cuales fracasaron por la falta de apoyo político y compromiso de ambas partes involucradas. También enfrentó la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero, y los primeros ataques del narcoterrorismo. La toma del Palacio de Justicia ocurrió el 6 de noviembre del año 1995 bajo la compañía Iván Moreno Ospina, dirigido por 42 guerrilleros del movimiento 19 de abril del M-19. Estos tomaron en armas el Palacio de Justicia de Bogotá, ubicado al lado norte de la Plaza de Simón Bolívar, en lo que llamaron la Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. Su objetivo principal era entablar un juicio público contra el entonces gobierno dirigido por el presidente Belisario Betancur por haber incumplido un pacto de tregua denominado Acuerdos de Corinto en el Cauca. Este acuerdo se firmó el 24 de agosto de 1984, o sea, un año antes de esta toma. Esta toma comenzó con el ingreso de los 42 guerrilleros del M-19 al Palacio de Justicia, donde se ocupaban 300 ocupantes, entre ellos magistrados, empleados y visitantes, los cuales fueron tomados como rehenes. El ejército inmediatamente reaccionó de forma brutal y contundente, ignorando los llamados del cese al fuego del entonces magistrado Alfonso Reyes Echendía, que para ese entonces era presidente de la Corte Suprema, el cual en palabras decía: si no cesa inmediatamente el fuego, habrá una masacre. La gente está dispuesta a conversar. Ellos traen un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada ante esta situación. Mientras no exista una orden directa del jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, el presidente de la República, no habrá un alto al fuego. Este pedido, como se mencionó, de cese al fuego se ha ignorado completamente por las fuerzas militares y el presidente Betancur, quienes optaron por silenciar las emisoras que transmitieron estos trágicos y intentar retomar el palacio a sangre y fuego. Tras 47 años del movimiento 19 de abril, mejor conocido como M-19, es importante resaltar el día de hoy que este surge tras las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, las cuales tuvieron como ganador al candidato presidencial Misael Pastrana Borrero, sobre el candidato de izquierda Gustavo Rojas Pinilla. ¿Pero qué pasó en estas elecciones? Estas presentaron un fraude electoral por el alto gobierno, los partidos tradicionales, lo cual desató el inconformismo de los miembros de la izquierda política, quienes se alzaron en armas. Por otro lado, es importante resaltar que este movimiento participó en el conflicto armado de Colombia desde el año de 1974 hasta su desmovilización en marzo de 1990. ¿Y cuáles fueron sus acciones más relevantes? En primer lugar, el robo de la espada de Bolívar, con el que se dieron a conocer en el año de 1974. Después el robo de armas del Cantón Norte en 1979. Y una de las más importantes es la toma del Palacio de Justicia en 1985. ¿Por qué se dice que la toma del Palacio de Justicia fue una de las más importantes? Pues este movimiento quería llamar a juicio al presidente de la época, Belisario Betancur, quien hizo caso omiso
a las negociaciones. Debido a esto, se desligaron los asesinatos de magistrados, civiles, militares, guerrilleros y la desaparición de 11 personas. Recordemos que gracias a la movilización de este movimiento el 8 de marzo de 1990, estos se convirtieron en un movimiento político de izquierda democrática, la cual fue una de las fuerzas políticas más importantes en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, y fundaron así nuevas agrupaciones políticas tales como el Polo Democrático de Antonio Navarro y la Colombia Humana liderada por el señor Gustavo Petro. Gracias. Volvemos a estudiar. Hola a todos. Hoy quiero hablarles de un acontecimiento que marcó el mandato del expresidente Belisario Betancur. Esta fue la Ley de Amnistía. La elección del candidato conservador Belisario Betancur como presidente en 1982, luego de 2 periodos liberales consecutivos, marcó una ruptura en el tratamiento desmesurado por las 5 administraciones anteriores hacia los grupos alzados en armas contra el Estado. De esta manera, el gobierno otorgó prioridad al tema de la paz y dispuso el diseño de mecanismos legales orientados a tal fin. Asimismo, se propuso una política de paz anunciada que buscaba el diálogo con los alzados en armas. Esta fue la expedición de la Ley 35 de 1982, que el Congreso aprobó. La Ley 35 de Amnistía, que dispuso el otorgamiento de una amnistía general sin que para esas fechas se hubiera hecho ningún acuerdo con alguno de los grupos guerrilleros de la época. La amnistía de la administración Betancur, que se conformaba de tan solo 6 artículos, se extendía a los autores, cómplices y encubridores de delitos políticos cometidos con anterioridad a su vigencia. Se entendía como delito político los delitos tipificados en el Código Penal como rebelión, la sedición, la sonada, de conformidad con las disposiciones de la ley penal entonces vigentes. Esta iba acompañada de una reducción de las conductas delictivas objeto de la exclusión, de manera que los homicidios fuera de combate o cometidos con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión o inferioridad no podían ser objeto de extensión de la acción ni de la sanción penal. Los efectos de la amnistía se asumían sin límite alguno del accionamiento del pasado, extinción de la pena para quienes ya habían recibido sentencia condenatoria, suspensión de procedimientos para quienes estaban siendo investigados. Por otra parte, el presidente Betancur sancionó la ley de amnistía. Su aplicación conllevó la libertad de la mayoría de los presos de las guerrillas. Se trató de un perdón general de los delitos políticos y conexos, con excepción de los crímenes atroces. Según reportes de la época, 1.384 guerrilleros se acogieron a la amnistía. Las FARC y el M-19 pronto expresaron su disposición a los diálogos con el gobierno. Ambas guerrillas sostuvieron desde inicios de 1983 contactos con la Comisión de Paz. Asimismo, con la ley que se decretaba una amnistía, se dictaban normas al restablecimiento y preservación de la paz. Además de esto, se sumó que varios presos políticos fueron liberados de las cárceles. Bajo el marco de la amnistía general, expedida a escasos 3 meses de su acceso al poder, la administración Betancur adelantó las conversaciones de paz con las FARC, que culminaron en el acuerdo entre la Comisión de Paz y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocido como el Acuerdo de la Uribe. Como resultado de este proceso surgió la Unión Patriótica, partido político formado por desmovilizados de las guerrillas sentadas en la mesa. El partido se constituyó como alternativa política en 1985. Los acuerdos de la Uribe, o también llamados acuerdos de cese al fuego, paz y tregua, fueron los acuerdos firmados entre la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el gobierno de Belisario Betancur el 28 de marzo de 1984 en el municipio de La Uribe Meta, en los cuales las partes firmantes se comprometen a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado interno de Colombia. Finalizado el gobierno de Julio César Turbay, en 1982, el Partido Comunista Colombiano planteó la tesis Solución Política Negociada, con la que pretendía cesar las torturas a las que eran sometidos los guerrilleros presos durante los años 60 y 70. De hecho, en 1978,
Turbay firmó el decreto Ley 1923, el famoso Estatuto de Seguridad, que le dio al ejército poderes extraordinarios como el control de la justicia y con ello el abuso a los reclusos. En noviembre de 1982, el Congreso expidió la Ley 35, que se conoce como la Ley de Amnistía. Dicha amnistía tenía la intención de sacar de las 36 cárceles nacionales a los insurgentes allí condenados. Esto pasó posteriormente a los inicios de conversaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno conservador de Betancur. Comenzaron el 30 de enero de 1983 en el Huila y fueron trasladados a la Uribe Meta. Las partes intervenientes eran las FARC-EP, lideradas por Manuel Marulanda y John Agüero Ríos, como representante del gobierno durante 19 meses. Sin embargo, Agüero no fue el primer representante del Estado. Le antecedieron el expresidente Carlos Lleras Restrepo y Otto Morales Martínez. En cuanto a las FARC, el acuerdo fue firmado también por Alfonso Cano, Raúl Reyes, Jaime Guaracas y Jacobo Arenas, que junto con Marulanda eran parte del secretariado u órgano directo de la guerrilla. El documento fue suscrito por una comisión de paz, diálogo y verificación, en representación del gobierno y por el Estado Mayor de las FARC, y firmado en el campamento conocido como Casa Verde en el municipio de la Uribe Meta. El 28 de marzo de 1984, las FARC ordenaron el cese de fuego a los 30 frentes guerrilleros, mientras que el presidente Betancur también ordenó lo mismo a todas las autoridades civiles y militares del país. Sin embargo, en el pacto nunca se contempla la entrega de armas por parte de la insurgencia. El gobierno les otorgará los siguientes acuerdos. Primero, cese al fuego desde el 28 de mayo de 1984. Segundo, las FARC desautorizan el secuestro, la extorsión y el terrorismo. Tercero, la orden presidencial será solo para las personas que cumplan las leyes. Cuarto, comisiones y subcomisiones de paz en diferentes ciudades del país. Quinto, Comisión Nacional de Verificación en ciertas ciudades del país. Sexto, con el cese verificado de enfrentamientos, se abre un periodo de prueba para que las FARC vuelvan a la vida civil. Séptimo, las FARC podrán acogerse a los beneficios de la Ley 35 de 1982. Octavo, el gobierno tiene la voluntad de promover la modernización de las instituciones políticas, impulsar la reforma agraria, facilitar la organización sindical, incrementar la educación, la salud, la vivienda y el empleo. Noveno, el mejoramiento de condiciones para la acción política y participación electoral. Décimo, el acuerdo será válido para otros grupos. 11. La ratificación presidencial.